Hola. Bueno, solo vamos a esperar a que se conecte Víctor. Hola, Víctor. ¿Qué hubo, Roberto? Muy buenas tardes. Buenas noches allá. Noches. Sí. Tardes acá. Bueno, quiero darle la bienvenida a las personas que se vayan a conectar. Todavía estamos empezando, estamos haciendo un test para ver que todo está bien. Vamos a hablar sobre los vouchers de educación de Milton Friedman que se han llevado a cabo en diferentes países escandinavos. Pero antes de ello, me gustaría dar un breve contexto histórico sobre ciertas cuestiones que muchas personas ignoran sobre los países escandinavos. Sí, adelante, Roberto. Adelante, va a ser muy útil. Bueno, pues para empezar, yo soy José Roberto Briones Hernández, soy administrador y director de Grupo Libertario Salamanca. Estamos con Víctor Becerra, director de México Libertario y parte de la administración de Grupo Libertario Salamanca. Vamos a hablar un poquito más a fondo sobre varios errores que a veces la gente llega a cometer al hablar de los países escandinavos o los países nórdicos, lo cual es algo muy diferente. Y estando aquí me explicaron todo eso. Para empezar, los socialistas o la gente que defiende el socialismo ha utilizado y prostituido la idea de que los países escandinavos son socialistas. Eso es muy falso. De hecho, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o después de la caída, para ser más específicos, de la Unión Soviética, y después del fracaso de Venezuela, y después del fracaso de Cuba, y de diferentes países que llevaron el socialismo y el comunismo a la práctica, se les acabaron las opciones. Entonces buscaron lo más cercano, según ellos, a lo que eran sus ideas, para poder tener alguien de donde, una parte importante para defender sus ideas, y prostituyeron la idea de los países escandinavos. Pero bueno, para empezar, ¿qué son los países escandinavos? ¿Qué es Escandinavia? Escandinavia son 3 países, que es Dinamarca, Suecia y Noruega. Los países nórdicos, al contrario, son Escandinavia, que es Suecia, Suecia, Dinamarca y Noruega, más Finlandia e Islandia. Los romanos le pusieron el nombre de Escandia a lo que son estos 3 países, Noruega, Dinamarca y Suecia, porque eran los países más cercanos a lo que era el poder, los germanos. De hecho, Escandinavia tiene las raíces más limpias del antiguo germano. Por eso se les llamó Escania, y los romanos así le pusieron el nombre, Escania, porque eran los países que estaban en la parte norte de la parte de Europa, y que entre ellos, para empezar, 10 décadas, 10, no me acuerdo cuánto tiempo pues, pero los vikingos siempre estuvieron en esos 3 lugares. Por eso son países que siempre han compartido historia, han compartido cultura, han compartido el idioma. De hecho, ahorita en donde estoy, Suecia, es en donde tienen el idioma más puro germano. Aquí se habla, de hecho yo no entendía por qué a veces hablaban en sueco, y yo entendía un poquito de lo que decían, porque estudié alemán. Entonces yo decía, es como muy cercano al alemán. Y sí, de hecho, me di cuenta y me explicaron que el sueco es de lo más puro que puede haber del alemán. Entonces, ya de ahí te vas dando una idea más o menos de dónde proviene todo esto del idioma de los países escandinavos. Hasta 1950 y algo, 56, que se creó una unión entre los países, entre ciertos países, porque Finlandia e Islandia ya pertenecían a Suecia y a Dinamarca. Aquí hay un contexto muy interesante, porque si tú analizas el mapa, tenemos Dinamarca, está de este lado, tenemos Suecia y tenemos Noruega. Esos partes que están ahí siempre tuvieron conflictos con Rusia, que la Unión Soviética y desde antes, y con Alemania.
Entonces, algo que es muy, muy interesante de Suecia y de Noruega, perdón, es que estos países todo el tiempo tuvieron conflictos, todo el tiempo. De hecho, Suecia fue uno de los países que controló todo el mar Báltico. Ellos tuvieron el control de muchas de las partes y de países de Alemania, partes de los países bálticos, entre otras cuestiones, hasta 1700, que fue cuando tuvieron las guerras con Rusia, y Rusia ya prácticamente acabó con ellos y les quitó parte de Finlandia. Entonces, bueno, ¿por qué quiero hacer este contexto? Porque muchas personas, me incluyo hasta que estuve aquí, no sabemos nada de la historia de los países escandinavos ni de los países nórdicos. Y para nosotros poder entender un poco más de la política, del desarrollo económico, social de estos países, pues hay que saber un poquito de historia. Y creo que eso es una de las cosas que nos hace mucha falta a Perdón, muchos de los Roberto. libertarios. Ajá. Y mucha gente, claro, no sabe mucho de la historia, pero los usa como modelo porque responde a Exactamente. cierto discurso político, aprovechando la ignorancia, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es necesario hacer este contexto histórico. Este contexto es muy importante y no nada más lo digo yo. De hecho, me he preparado desde días antes. Mauricio Rojas lo explica de una manera excelente, porque él estuvo viviendo desde los años 70, creo, o más o menos, en Suecia. Él vio todo el avance que tuvo Suecia, que es el país más importante de Escandinavia. Él lo explica de una manera que a mí me encantó. Gracias a él yo empecé también con la idea de que quería venir a hacer toda esta investigación directamente en campo. Hasta aquí, yo creo que los puntos importantes, Dinamarca, Suecia y Noruega es Escandinavia. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia son los países nórdicos, y existe esta unión hasta 1956. Para antes no existía, los países nórdicos no eran más que, es más, no existían. Era Escandinavia, que eran estos tres países que estaban al norte de Europa, que compartían ciertas culturas, entre otras cosas, como ya lo expliqué. Para esto, yo quisiera pasar a platicar un poquito. ¿Tienes algo que decir hasta aquí para poder continuar No, con nada, un poquito? solamente mencionar una cuestión que me parece que es importante destacar. Y ya que mencionas a Mauricio Rojas, yo creo que la aportación que ha hecho Mauricio Rojas, que es un catedrático, un académico chileno, Sueco. y que durante mucho tiempo se fue a Suecia y allí llegó a ser diputado sueco durante Sí, un cierto sí. periodo, y ahora reside en Chile, y fue incluso miembro del inicial en el gobierno del actual presidente Piñera. Bueno, destacar esta parte de Mauricio Rojas, porque yo creo que los liberales le debemos mucho a Mauricio Rojas para entender Bastante. precisamente muchos Sí. de estos aspectos. Y creo que nunca se menciona precisamente esa deuda que los liberales tenemos con Mauricio Rojas, Bastante. que nos ha dado una buena muestra de lo que pasa en ese país, que nos ha ayudado a comprender que no son países socialistas y que más bien son Exacto. países capitalistas que han tratado de encontrar una vía alternativa, ¿no? De hecho, él Que no dice, han Mauricio. abandonado la libertad económica. Sí, perdón. Sí, nada más Sí, que no han una parte. abandonado la libertad económica, y más bien han buscado hacerlo compatible con un bienestar cada vez más generalizado. Entonces, solamente destacar ese importante papel que para los liberales tiene Mauricio Rojas. Sí, de hecho, Mauricio Rojas le llama a estos modelos capitalismo, capitalismo de bienestar. Esa es la definición que él le da. Hay otro que quería resaltar, que se llama James Beatty. James Beatty hizo una comparación entre Dinamarca e Irlanda. Es maravilloso. Tienen que buscar su libro, puesto que Fundación para el Progreso ya hizo la traducción al español. Yo no lo he buscado, la verdad es que no he tenido mucho tiempo, pero lo voy a buscar en cuanto pueda. Pero bueno, pues entonces ya puedo seguir con una parte más de la historia. Sí, claro, adelante, perdóname. Ok.
Algo que quiero también destacar, porque muchos socialistas y comunistas le echan una cierta carga a Suecia, porque en efecto Suecia eh, apoyó al nacionalsocialismo en ciertos aspectos, le vendió metal, pero vamos a entender algo bien importante. Gracias a que Suiza hizo cierto mercado con Rusia también, aunque siempre han sido enemigos, siempre han tenido problemas entre Rusia y Suecia, eh, tuvieron un cierto mercado, el nacionalsocialismo con Suecia, pero gracias a ello, Alemania no invadió Suecia. Lo más cagado de esto es que estaban invadiendo Noruega, tenían Finlandia y tenían obviamente Alemania. Entonces ellos prácticamente eran los siguientes. O sea, era prácticamente imposible que no fuera invadido por los alemanes. Pero fueron tan inteligentes y encontraron la herramienta necesaria para la paz, que fue el comercio. El comercio les dio prácticamente la paz y quiero resaltar una cosa más importante. Suecia, después de las guerras napoleónicas, no ha intervenido en ninguna otra guerra en 200 años. Güey. Es el único país a nivel mundial que tiene 200 años de paz. Güey. Eso es maravilloso. Güey. Y de hecho, el libre mercado junto con la paz es lo que le ha dado a Dinamarca, a Suecia, lo que es ahorita. Esto es muy importante destacarlo porque muchas personas creen que el capitalismo se basa en ir a invadir países, en ir a quitarle la riqueza a otros países, y eso es mentira. Un ejemplo de ello es Suecia, que ellos no han intervenido en ciertas guerras y lo único que han hecho es comercializar sin problemas. Y eso le ha dado a los suecos una paz increíble. Otra cosa que quiero destacar es de que cuando fueron las migraciones hacia Estados Unidos, 1 millón de personas de Suecia, Suecia en ese momento tenía 4 millones de personas. 1 millón de personas se fue de Suecia, porque no tenían, eran un país muy pobre, muy pobre, no tenían mucho de dónde sacar dinero, no tienen muchos recursos naturales, siempre hay una cantidad increíble de frío. De hecho, 9 meses del año tienen frío. Ellos dicen, de hecho Mauricio Rojas lo menciona, ellos dicen que para ellos primavera es tener, creo que son 10 días de arriba de bajo cero, o sea, de cero hacia arriba. Si tienes 10 días arriba de cero, es primavera, y eso es a lo que ellos le llaman primavera. Entonces mucha gente huía de este clima, huía de muchas de las cosas que se llegaron a dar aquí en Suecia en un determinado momento. Pero para poder entender un poquito más también de Suecia, tenemos que entender cómo ha manejado Suecia su forma de ser desde el gobierno. Hay puntos que a mí me parecieron, cuando estuve haciendo esta investigación y analizando un poco de la historia en diferentes partes, me di cuenta de que Suecia, desde toda su historia, ha sido un país o sea, que te puede enseñar muchísimas cosas. Una de las cosas es que siempre han sido protestantes, desde hace mucho tiempo con la Revolución Luterana, y donde ellos aceptaron que nacionalizar la religión. Esto permitió que las religiones occidentales no llegaran a meterse a huevo a Suecia. Y esto también permitió que las personas pudieran decidir en un determinado momento. Era nacionalizada la iglesia, sí, pero también tenías la oportunidad de decidir qué era lo que querías creer y qué era lo que querías defender. De hecho, no eras obligado a ser luteriano, no eras obligado a ser ese tipo de protestante. Ellos decían una cosa muy interesante, decían que había que leer la Biblia, porque en otros países, en otras partes, era prohibido que tú leyeras la Biblia, es más, no podías conseguir la Biblia. Entonces, al momento en que la gente empezó a leer la Biblia, se dio cuenta de que no quería creer en eso, de que iba en contra de sus propias ideas, iba en contra de muchas de las cosas en las cuales ellos basaban su vida normal, y ellos mismos fueron decidiendo no creer. Es el país con menos creyentes del mundo, y eso es un punto también muy específico para el desarrollo de Suecia, y no nada más de Suecia, de diferentes países escandinavos. Hasta aquí, ¿algún comentario, Víctor? Sí,
Roberto, bueno, me parece que has dado una imagen muy amplia sobre lo que es Suecia y la diferencia entre estos países. Quizás sea bueno ir entrando ya al tema de los vouchers, Roberto. Yo te sugeriría que quizá sería bueno que tú iniciaras, conoces en situ el asunto y pudiéramos ir entrando ya a ese tema. Sí, esto de la educación también tiene su contexto histórico, no nada más fue así como que los suecos decidieron que necesitaban cambiar su sistema de educación. Al momento en de que la monarquía permitía, porque es el único lugar en donde se permitía que los campesinos tuvieran propiedad, decían que si los campesinos tenían su propiedad, entonces pagaban impuestos y entonces la nobleza no los absorbía ¿cómo se le llama lo que Hayek? Servidumbre. Entonces, al no ser servidumbre, eran personas, y esas eran personas que pagaban impuestos y ese dinero pues era necesario para seguir manteniendo la monarquía. Eh, cuando ellos se dieron cuenta de que era una forma muy importante de los campesinos para poder salvar dinero, tener su dinero, y empezó la revolución industrial en Inglaterra, ellos necesitaban empezar a exportar cada vez más, entonces empezaron a acumular riqueza. Esa riqueza la utilizaron para pagar su capital humano. En este caso, el capital humano eran sus descendientes, sus hijos, y el capital humano y la descendencia de sus hijos prácticamente lo único que lo utilizaban era en la educación de ellos. Ahí es donde empezó la importancia de la educación para el desarrollo de Suecia, por el hecho de que la monarquía no manejaba como en otras partes a los campesinos, como el terrateniente, como en Francia, por ejemplo. Entonces, desde ahí es donde se dieron cuenta de que una de las cosas más importantes que ellos tenían que respetar, que ellos tenían que defender, era la educación. Hasta los años 90 ellos tuvieron la oportunidad de poderse cambiar estos sistemas, porque antes de ello, pues el Estado tenía todo el control de la educación, todo. O sea, tú podías, sí, tenías educación gratuita, sí, pero las personas, también había educación privada, de hecho, estuve investigando y también había educación privada, pero era muy cara. Entonces, las únicas personas que podían pagar esa educación privada era gente que tenía mucho dinero, que estaba dentro de la monarquía, que tenía ciertas contactos directos con la monarquía y todo esto. Entonces, las otras personas no podían acceder a la educación privada hasta que en los años 90 comienzan ya con un cambio estructural de la economía y entran los vouchers de educación. Ahora sí, ¿qué es un voucher de educación? El voucher de educación es un papel que, para empezar, fue una creación que salió desde el intelecto de Milton Friedman, en donde ellos te decían que, ok, ya no te podemos dar el dinero, ya no podemos darte la educación a ti, porque ya nos dimos cuenta de que no funciona y ustedes no están a favor de que exista este tipo de educación, que es la que nosotros tenemos en México. Te dicen, te voy a dar este papel, con este papel que tiene el nombre de, no sé, en un determinado momento el de tu hijo, tú llegas a una escuela y esa escuela toma tu papel, que es el voucher, que es el ticket de educación, y tú puedes llevar a tu hijo a cualquier escuela que tú quieras, pero también hay escuelas que son de gobierno, pero tú tienes la libertad de llevarla o a la escuela de gobierno o a una escuela diferente, que es una escuela privada. ¿Pero por qué son escuelas privadas? Porque no existe un monopolio que maneje qué sí se le puede enseñar a un alumno, qué no se le puede enseñar a un alumno, no pasa por todo un filtro como en México, en donde te dicen, no, esto quítaselo de los libros, no, esto tú no lo puedes enseñar. Por decir un ejemplo, en un determinado momento en México no podías enseñar otra cosa que no fuera el comunismo, el socialismo, Marx, después Keynes y todo esto. En estos países los maestros son quienes deciden qué es lo que quieren enseñar a los alumnos y los padres son los que deciden si quieren llevarlo a una escuela o quieren llevarlo a otra. Los vouchers de educación es darle el poder, es quitarle el poder a las escuelas y dárselas a las personas, al individuo, porque el individuo decide. Si en un determinado momento tú llevas a tu hijo a una escuela, entregas ese voucher, pero no te gusta o el hijo no está de acuerdo o no se siente conforme en esa escuela,
el siguiente voucher no lo llevas ahí, lo llevas a otra escuela y no necesitas comprobar unas calificaciones, no necesitas hacer un examen de admisión, no necesitas hacer absolutamente nada. Entonces, esto es una de las cosas tan maravillosas que tiene Suecia, que ha implementado gracias a Milton Friedman. Sí, claro, mira, yo también quiero comentar un poquito de antecedentes históricos. Y bueno, la reforma al sistema de vouchers educativos en Suecia, bueno, fue parte de esa gran reforma económica a principios de los 90 en Suecia. Es decir, era un estado socialdemócrata, tirándole a socialista, que ocupaba parcelas muy, muy amplias de la actividad económica. Por ejemplo, en educación, el 99% de las escuelas eran de educación pública. Sí. Y entonces, bueno, pues simple y sencillamente era un estado cada vez más grande, cada vez más hipertrofiado, y finalmente vino una enorme crisis económica que los obligó a hacer este tipo de reformas. Y en el caso de la reforma educativa, comenzó en el año 92 con la educación básica, y allí fue posible iniciar una primera etapa de vouchers educativos, deudora de, como tú bien lo señalas, Roberto, de esa idea de los años 50 de Milton Friedman sobre dar mayor responsabilidad a los padres en la decisión educativa. En el 93 se amplía en Suecia el sistema a la educación secundaria, y actualmente anda alrededor de un 20% de las escuelas 27. Que son parte de lo que les llaman la educación independiente o libre, por ejemplo, que también se le da ese nombre. La educación independiente en Suecia, entonces, hoy involucra alrededor de un 20%, un poquito más en la educación secundaria, y ha tenido un crecimiento espectacular desde el 92 y el año 93, que fueron los primeros pasos. Ciertamente sí hay que señalar que es parte todo este conjunto de algo que un filósofo llamado Tomasi, John Tomasi, habla, que es el estado de bienestar hayekiano. Es muy importante este concepto porque trata de unir las libertades económicas con lo que tiene que ver con el deseo de bienestar colectivo. No sé, es una cuestión que los liberales en algún momento tendremos que discutir con la mayor amplitud posible, si es posible conciliar esa necesidad de bienestar con la necesidad de libertad. Ese estado hayekiano que habla este filósofo, y que Suecia es precisamente el mayor exponente. Es decir, no ha renunciado a esa búsqueda de bienestar colectivo, pero lo ha hecho dentro de la justicia que proporciona el libre mercado. Es decir, cualquier logro que se pueda lograr dentro del libre mercado es un sistema, es un logro justo, porque obedece a una cuestión de meritocracia. En tal sentido, el que las escuelas puedan incorporar esquemas de libre mercado en su concepción y en su desarrollo, me parece que es muy importante, porque precisamente responde a esa necesidad de un bienestar colectivo, pero sin abandonar la necesidad de que los individuos vean por sí mismos. Lo que algún político sueco llamado Sander Berg llamó en algún momento que más importante que el bienestar sea que se ayude a las personas a valerse por sus propios medios, a pararse sobre sus propios pies, que es lo que decía Berg, que fue ministro de Economía hace un par de gobiernos en Suecia. Bueno, eso me parece importante mencionar esto. Sí. Dime, Roberto. Sí, un paréntesis. Bueno, Mauricio Rojas, entre otros escritores y filósofos, dicen que no es meritocracia, porque en este tipo de sistemas tú no necesitas demostrar que tienes méritos, o sea, que lo mereces o no. El hecho es de que aquí no hay sistema de calificaciones, o sea, tú no llegas y te dicen, para poder entrar a tal escuela tú necesitas presentar ciertas calificaciones o necesitas presentar cierta información, nada.
la meritocracia, de lo cual de hecho habla la escuela austriaca. Vi también una conferencia sobre la escuela austriaca hablando sobre los vouchers de educación y Suecia, y decían que era por medio de esto de la meritocracia, pero muchas personas, entre ellas Mauricio Rojas, dicen que no es meritocracia. Literal, todos tienen la misma oportunidad de entrar a la misma escuela si llevas el voucher. O sea, es como si yo tuviera la meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor, si yo tengo un intelecto mayor que otras personas, pues yo puedo estar en una escuela donde aceptan un intelecto de un 8 a un 10, ¿no? Es un ejemplo de calificaciones, pero como en Suecia no es así, en Suecia no tienes que demostrar una calificación para poder entrar a una escuela, simple y sencillamente tú vas, te llevan, y si no funcionas, tú solito te vas a ir y solito tus padres te van a sacar y te van a llevar a otra escuela, porque hay escuelas de todo tipo. Es meritocracia en ese sentido, en el que tú eliges precisamente en base a los méritos del sistema educativo al cual quieres pertenecer, no tanto a sería nivel meritocracia educativo. de la escuela. Exactamente, es decir, estableces allí un sistema hay que de dejar méritos claro eso. por el cual, claro, por el cual tú estableces, quieres pertenecer a esa escuela o no quieres pertenecer a esta otra, ¿no? Entonces, da el sentido, tiene consistencia y establece precisamente introduce esos sistemas de gestión privada de que permite una sana competencia, una competencia muy importante, que además es importante destacarlo, Roberto, cuenta además con el apoyo, hasta donde yo conozco, del sindicato de maestros de Suecia. Eso, a ellos no les importa tanto la cuestión ideológica, sino básicamente que pueda haber una cierta calidad en la educación, cosa que si lo comparamos con cualquier sindicato latinoamericano, bueno, encontramos una enorme diferencia. Adelante, Roberto. Ajá. Sí, ahora otra cosa, por decir, he conocido, de hecho creo que tú estabas una vez que estábamos platicando con ciertas personas que hablaban de que en México había educación privada, y yo les decía que no era privada. Ellos lo explican muy bien. No, de hecho en México no tenemos, una cosa es que pagues, una cosa es que pagues por ir a otra escuela en donde tú puedes llevar a tus hijos con otro tipo de personas que tienen otro nivel social, y que tú puedas pagar por eso, es una cosa, pero el ser privado, en una escuela privada, tú puedes enseñar lo que tú quieras. En estos sistemas, el sindicato no te va a decir, no puedes enseñar esto, o tienes que hacer esto, y te dan una lista de todo lo que tienes que enseñar. Claro, que el Estado te obligue a un plan de estudios. Exactamente. Eso no es privado, eso es prácticamente está siguiendo, lo estábamos diciendo hace días, es ¿cómo dijiste? Una receta, en donde esa receta prácticamente se convierte en un adiestramiento, porque ellos deciden qué es lo que te tienen que enseñar, qué es lo que no te tienen que enseñar. Si tú, por decir, como maestro, quieres llevar un libro, por decir, no sé, la riqueza de las naciones, y basar tu educación en enseñarles la importancia del intercambio de bienes y servicios, bla, 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 no te lo van a permitir. Es más, puede ser hasta demandado, porque ellos tienen ese sistema donde te dicen, no, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, y tú no puedes enseñar algo que no venga dentro de esa lista. Ni siquiera las escuelas que dicen ser privadas. Yo estuve en varias escuelas que decían ser privadas, pero no eran privadas, te enseñaban exactamente lo mismo, nada más que estabas con otra gente. Claro. Sí, efectivamente. En México pensamos que tenemos una educación privada, en realidad no la tenemos. Es una educación en el cual los planes de estudio son fijados desde la burocracia, y la escuela privada tiene que cumplirlos, privada entre comillas, tiene que cumplirlos, y en tal sentido también tiene que al final, que expedir un certificado que tiene que ser avalado por la propia burocracia. En tal sentido, lo único que tenemos son una educación, digamos que un sistema de permiso, más que una escuela privada. Lo que tenemos son permisionarios educativos, vamos a llamarles, ¿no? Que de ninguna manera son educación privada. Sí, decías, perdón.
Perdón, sí, no, perdón. Como en todo, de hecho, por decir, en el sistema del petróleo, en el sistema de la seguridad, en el sistema de todo en México, nosotros tenemos ese tipo de sistema que son permisos, no es privado, no tenemos privado. Tan así que estamos en el número 73, si no mal recuerdo, 70, 73, de libertad económica a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos privados, o sea, que no hay privados, no somos dueños de una propiedad privada como tal. Otro punto interesante es de que en Suecia dijeron, oh, funcionó, el voucher de educación funcionó, sigue funcionando, y dijeron, ¿qué pasaría si lo llevamos más allá? Salud. Lo llevaron a la salud y es de los países que tienen el mejor sistema de salud del mundo. Pero es increíble porque yo tengo un amigo que vive aquí en Suecia y él me platica que, por decir, si tiene un pedo de, no sé, se quebró no sé, se cayó y se raspó y tiene que ir a curación, pues va a cualquiera que esté cerca de su casa y ahí lleva el voucher y ahí lo atienden. Pero si tiene un problema más grave, si tiene, por decir, un problema de que necesite una operación o necesite algo así, él investiga cuál es la mejor y ahí va y ahí da ese voucher y se lo aceptan. Entonces, eso a mí se me hizo increíble, o sea, nunca había visto algo similar, porque sí, a lo mejor te va a costar más manejar, a lo mejor te va a costar más pagar un taxi para llegar a ese lugar, pero te van a aceptar el voucher como si fueras cualquier otra persona. Eso es maravilloso, o sea, y tú decides a dónde quieres ir, por decir, si tu hijo le pasó algo, pero no es algo tan grave, pero sabes que hay un hospital que se especializa, no sé, en golpes en la cabeza, por ejemplo, no te obligan a que vayas a un seguro específico, sino tú dices, a ver, ¿cuál es el mejor que se especializa en golpes en la cabeza? Y ahí llevas a tu hijo y te van a aceptar el voucher, sin ningún problema. Eso es maravilloso. ¿Qué opinas? Sí, no, claro, efectivamente. Mira, yo he hecho varios seminarios, varios, conferencias, alguna publicación por ahí coordiné en materia de voucher. Y bueno, pues el voucher es un instrumento visto con cierta desconfianza por algunos grupos liberales. Me parece que son visiones un poco estrechas, que no ven precisamente la importancia que este tipo de instrumentos tiene y que tú, como bien señalas, no solamente se refieren a la educación en el caso de Suecia, sino que también involucra otra serie de servicios públicos, vamos a llamarles públicos, que se Sí, son dedican públicos. precisamente a la competencia y a la intervención de los privados. En tal sentido, me parece que la muestra de Suecia, tanto en educación como en salud, por ejemplo, ejemplifica que estos mecanismos de mercado funcionan y que hay que dejar un poquito las visiones estrechas, chatas, ideologizadas, para precisamente referirse a sus resultados concretos. Y los resultados concretos es que esto funciona espectacularmente bien y ha permitido en sociedades como las suecas, en donde el bienestar colectivo es fundamental, una visión colectiva, pero que les ha permitido precisamente asegurarlo con mecanismos de libertad económica. Esto me parece Control. importante destacarlo y que la visión de muchos liberales harían bien en dejar un poco de lado la visión ideológica y concentrarse en los buenos resultados que tanto En Suecia los datos. ha tenido y me parece que pueden repetirse en otros países. Sí, de hecho, yo creo que uno de los grandes problemas que causó este cliché y este tabú de que de que no se pueden llevar a cabo los vouchers de educación, los vouchers de salud y todo esto, o los tickets, es Argentina, porque Argentina se dio con la fama de que estaba metiendo, o el PAN en México, vouchers de educación, lo cual no es nada cerca ni nada similar a lo que han hecho en Suecia. ¿Por qué? Porque los vouchers de educación en México con el PAN o los vouchers de educación en Argentina era, sí, vouchers, pero tenían demasiadas restricciones, no te los aceptaban en cualquier lugar, no te cumplía con todo lo necesario, entre muchas otras cosas. Entonces no podemos comparar la forma en que se utilizaron en ciertos lugares a la forma en que se utilizan en Suiza. En Suecia, perdón, en Suecia es un control del Estado, güey. Esa manera porque tú no puedes vender esos vouchers. Tú no lo puedes cambiar absolutamente por nada. O sea, ese voucher solo
solo sirve si tiene el nombre de tu hijo o si tiene tu nombre y no lo puedes intercambiar por nada. Esos vouchers, las escuelas, no me acuerdo si es cada 3 meses o algo así, no recuerdo bien el dato, pero cada un determinado tiempo van con el gobierno, entregan cuántos vouchers tienen y el gobierno les da dinero. Y es como si vendieran esos vouchers con el Estado, pero esos vouchers son únicos, o sea, no pueden hacer más, no, es solamente si tú llevas a tu hijo y tú entregas ese voucher, que las escuelas van a tener esos vouchers y al final de no sé cuánto tiempo llevan esos vouchers y el Estado les da ese dinero de cada voucher, de lo que ellos ganaron. Y esa es la manera en que las escuelas compiten. ¿Por qué? Es tan bonito porque es tan libertario, es tan liberal esto, porque tú puedes tener escuelas, si quieres, donde te van a enseñar la Biblia, güey, sin pedos, güey. Y si tú quieres llevar a tu hijo ahí vas y llevas tu voucher. No hay ningún problema, no te van a negar la entrada a esa escuela porque es específica sobre religión y si tú quieres llevar a tu hijo ahí, pues ahí lo vas a llevar, güey. Y otra escuela que se base en libertarianismo, otra escuela, es un ejemplo, otra escuela que se base, no sé, totalmente en En arte, el otra en objetivismo. cultura, en el objetivismo, es más, anarcocapitalismo, si lo quieres ver de esta manera. Tú como padre decides a dónde quieres llevar ese voucher y las escuelas compiten. ¿Cómo compiten? Como el mercado siempre nos lo ha marcado, como Adam Smith siempre nos lo ha explicado, dejando a la gente que decida cómo es que quiere utilizar su dinero que ha producido con su propio cuerpo, que ha producido con su propia vida, ¿no? Aquí llega algo bien importante que estábamos platicando la vez pasada, Víctor, que eran los marginalistas. ¿Qué hicieron los marginalistas? Le dieron un nuevo sentido al valor de los productos. ¿Qué era ese sentido? Que el valor marginal decreciente se basaba prácticamente en el valor que los individuales le daban a ciertos productos. En esto pasa lo mismo. Los individuales, las personas en su individualidad como padres deciden a dónde quieren ir a llevar ese voucher y, y nadie, te lo juro, nadie va a interponerse o va a coaccionar esa decisión. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que le estás dando valor a la escuela, a una escuela en sí. Si todas las personas llevaran el mismo voucher a una escuela porque es la mejor escuela del lugar, se crea un monopolio natural en donde la escuela le ganó a todas las demás escuelas y estas escuelas, pues entonces para poderle ganar a esa escuela que ya ganó, pues tienen que evolucionar, tienen que buscar otras maneras de poder, no sé, entregarle a las personas un mejor producto, en este caso una mejor educación o no sé, whatever, ¿no? Esto es lo bonito, esto es libre mercado, esto es libertarianismo y esto es liberalismo, que es lo mismo como lo hablamos, ¿no? Esto es necesario que la gente lo entienda. No podemos hablar de libertarianismo, no podemos hablar de liberalismo cuando estás pidiendo que el Estado se haga responsable de la educación o, como yo le llamo y como muchos la llamamos, y creo que tú también, adiestramiento. Así es, mero adoctrinamiento. En tal sentido, me parece Adoctrinamiento. también útil señalar esto. En México, me parece que mirar con más detenimiento esta experiencia, y qué bueno que tú te has decidido a mostrarla de manera más detallada, es importante que lo hagamos. Sin la preocupación de tantos liberales es desmontar ese estado hipertrofiado, gigantesco, abusivo que tenemos en México. Bueno, pues una buena mapa de desconstrucción puede ser precisamente el uso de los vouchers educativos, y tenemos una experiencia como Sí. es la sueca, precisamente que va evolucionando en ese sentido. Y en vez de quedarnos en la simple queja, en la sola constatación de que el Estado mexicano es un fracaso, bueno, tenemos allí ese plano de ir cambiándolo gradualmente, y me parece que en tal sentido el gradualismo que ofrece el sistema de voucher educativos y Suecia en particular me parece muy importante. Hay que finalmente también señalar, Roberto, que en el caso de México, por ejemplo, el sindicato, los dos principales sindicatos, el principal que es el CENTE y la oposición a ellos que es la CENTE, en realidad Que es lo mismo. solamente pues, son sindicatos estatistas
y que en las diversas actividades que yo he realizado en el tema de voucher educativos, los representantes de los maestros siempre se manifiestan terminantemente en contra del voucher educativo. Es decir, tenemos un sindicato que está contento en brindar mala educación, en que no se le supervise, en que no se le vigile, en gastar Exactamente. los recursos básicamente en ellos mismos y no en los educandos, y que ven precisamente el Exactamente. voucher educativo como una gran amenaza para ellos. A mí me lo Sí, han dicho, y sí, gente importante de ambos sindicatos, que ven el voucher como una anatema, como una cuestión que va en contra de su propia supervivencia. Bueno, pues intentémoslos totalmente. entonces y vamos sobre la supervivencia de ellos y tratemos de implantar, si no, al menos en la práctica ahora, al menos démosle legitimidad discursiva al tema de los vouchers Sí, educativos, y que me parece que le hace mucha falta en nuestros países un totalmente. discurso más apegado a la realidad, más apegado a los hechos y menos a las visiones ideológicas que muchos liberales a veces tienen. Totalmente de acuerdo, Víctor. Amén. Prácticamente lo único que puedo decir es amén. Y agregar un poco de esto. A mí me han preguntado por qué si es una maravilla, por qué no se lleva a cabo en ciertos países. Fácil, porque ciertos países tienen unas burocracias que tienen mucho dinero invertido en las escuelas y que sacan un dineral en estos sindicatos y que sacan un dineral invirtiendo en escuelas privadas. Entonces, si tú metes los vouchers de educación, prácticamente les estás quitando el poder, güey. Prácticamente es, como tú bien decías, somos liberales, somos libertarios. ¿Le queremos quitar poder al gobierno? ¿Sí o no? Si tu respuesta, la tuya no, de la gente, es sí, entonces los vouchers de educación es el principio para que tú le estés quitando poder, tamaño al gobierno y con ello al Estado. Es, se me hace tan eh, hipócrita de ciertas personas, por decir un ejemplo, muchos anarcocapitalistas que dicen, no, es que cómo es posible que puedas creer en los vouchers de educación, sigues creyendo en el Estado y bla, 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 bla. A ver, espérame, repito, ellos quieren, damos así, pum, desaparecer al Estado y chingue su madre, güey. Esto es imposible, güey. Y una de las maneras en que podemos avanzar hacia ese punto en donde tú le vas a quitar poder al Estado, en donde tú le vas a quitar poder al gobierno, son los vouchers de educación. Y lo podemos ver en estos países, lo podemos ver aquí en Suiza, donde se han llevado a cabo durante años, han servido, pero ¿por qué? Porque literal le quitaron el poder, güey. O sea, aquí ya los Así burócratas, aquí es. ya esos dinosaurios que tienen años en México sacándole el dinero a la gente por eso de las escuelas privadas y quitándonos impuestos para pagar una educación que es una basura. Esa gente aquí en Suiza, ya perdió poder, ya no tiene poder. Claro, Esa gente así es. ya no existe. O sea, esa gente decidió mejor invertir en otras cosas porque se dieron cuenta que por medio del Estado ya no podían. Porque la misma gente, otra cosa que quería resaltar, Víctor, es de que se me hace increíble que personas que viven fuera de los países escandinavos socialistas e izquierdistas son las personas que tanto dicen defender este sistema porque dicen que es el estado de bienestar social totalitario en donde prácticamente todo el estado se hace responsable de todo lo que pasa en el país. ¿Y qué crees? La misma gente de aquí, de Suiza, por ejemplo, de Suecia, por ejemplo, decidieron cambiar este sistema. Los noruegos igual. Y vamos a Dinamarca en unos días y lo vamos igual a demostrar. O sea, la misma gente de aquí se dio cuenta de que se estaban ahogando, de que les estaban pisoteando su libertad individual, de que no servía todo este sistema totalitario del Estado en donde se hacía responsable de todo, porque no servía, no había para todos, no producían lo necesario para dárselo a todos, porque se gastaron todos sus ahorros en entregárselo a la gente, así de, sí, güey, es gratis y no hay pedo. Llegó el punto en el cual pues ya no tenían que regalarles, güey. Entonces, ¿qué hicieron? La misma gente de aquí decidió cambiar ese sistema, el cual defienden tantos socialistas y defienden tantos izquierdistas y socialdemócratas, porque otra cosa, y quiero que eso lo expliques tú porque yo sé que lo sabes muy bien, ¿por qué los países escandinavos no son socialdemócratas, Víctor?
Ya, mira, básicamente, antes de contestar tu pregunta, quisiera referirme a una palabra que utilizaste es una palabra mágica, que dices hipocresía. Bueno, yo recuerdo que en mis tratos durante mucho tiempo con la burocracia universitaria, por ejemplo, en la UNAM, o con la gente de los sindicatos, a mí me sorprendía mucho una cuestión, y era de que ellos servían a la educación pública y gratuita, y que siempre se dignaban en decir siempre se enorgullecían en decir que la servían, Que pero era gratuita. extrañamente a sus hijos los tenían en otro sistema educativo. Es decir, los tenían en el ITAM estudiando universidad, o lo tenían en alguna escuela privada, en Así. secundaria o en primaria, y a mí siempre me pareció muy chocante esa cuestión, Sí. pero bueno, ese es exactamente el nivel de discurso que Con lo tenemos que por dice parte Gloria de de los los estadistas. boliburgueses, ¿no? Sí, es decir, al final de cuentas, ellos mismos saben lo que ellos ofrecen no sirve, y prefieren entonces pero Sí. siguen allí porque pues, es la única forma que tienen de sacar dinero, pero a su familia le tratan de dar otra experiencia mejor, y lo hacen en la llamada escuela Totalmente. privada, que bueno, que ya como dijimos no es tan privada porque depende de los planes de estudio, pero al menos hay una mayor exigencia por Es parte hipocresía, el punto. hacia los alumnos y hacia los maestros, ¿no? Entonces, en tal sentido, me parece que sí es importante resaltar esta cuestión, porque si estamos seguros de que la educación pública y todo sistema que involucra al Estado es un fracaso, bueno, sus propios agentes lo constatan con sus comportamientos una y otra vez, ¿no? Entonces, en tal Así es. sentido, me parece que es importante destacarlo. Ahora bien, sobre lo que tú mencionas, bueno, es importante destacar que ciertamente a diferencia de una visión socialdemócrata, el cual establece que el Estado debe de entrar directamente en la gestión y el manejo Exacto. de los diversos sectores económicos. Bueno, Y lo en el dice Keynes, caso lo de dice Keynes. Suecia no sucede exactamente eso. Hay una gran independencia entre la supervisión, es decir, una supervisión de calidad, y lo que tiene que ver con la prestación del servicio. Hay una Ujú. diferencia entre una y otra función, y el Estado en ningún momento abandona su función meramente supervisora y de administración, digamos, de esta separación, pero no se mete a dar la educación ni el servicio público de manera exclusiva, ¿no? Es decir, hay esa, Exacto. hay esa rompimiento con esa visión socialdemócrata que establece una mayor intervención del Estado en cada uno de los sectores económicos, y por lo tanto, pues no puede hablarse de Suecia ni como modelo socialista ni como modelo socialdemócrata. No, una cosa que quiero también llevar a la mesa es de que la socialdemocracia, para empezar, los que dicen defender la socialdemocracia no han leído absolutamente nada de socialdemocracia. Muchos de ellos ni siquiera han terminado de leer a Keynes, no saben quién es William Stanley Jevons, no saben ni Val Ras ni nada de esto. Entonces, yo sí, y creo que tú también, y creo que somos personas que los hemos analizado para poder saber que no estamos de acuerdo con ellos. Una de las cosas que la socialdemocracia ha venido a ofrecer es, ellos decían que el liberalismo clásico le quitaba mucho poder al Estado, güey, y que por eso se creaba la anarquía, güey, que por eso las industrias, entre otros factores de producción, eran los que manejaban y esclavizaban y bla, bla, bla a la sociedad, y que había que darle un poco más de poder al Estado para que no pasara esto, para que no las industrias, de hecho desde Marx se ha hablado toda esta basura. Ellos decían que gracias a que había mucho capitalismo, gracias a que había muy poco Estado, era que las empresas hacían lo que querían y estacaban la riqueza y bla, bla, bla. Entonces, quiero que la gente entienda esto. Ellos decían que había que incrementar el tamaño del Estado, güey,
y incrementar el tamaño del Estado se estaban refiriendo a la educación, a la salud, a la infraestructura y todo lo que tuviera que ver con el estado de bienestar social. Entonces, un socialdemócrata jamás va a estar a favor de que una empresa privada, en este caso una escuela, que pasa a ser empresa privada, tenga la facultad de competir contra otras empresas privadas que también se llaman escuela y al mismo tiempo contra el Estado, porque déjame decirte una cosa, Víctor, que yo sé que tú sabes. Aquí en Suecia, sí, hay escuelas privadas, las escuelas privadas aquí son una maravilla, pero también hay escuelas de Estado. Pero déjame decirte una cosa, compiten al tú por tú, al peer-to-peer Así y a la es. CFE con las escuelas privadas. Si tú eres muy nacionalista, perfecto, llévala a la escuela nacional, a la escuela del Estado, sin ningún problema, pero nada te debe de limitar, nada debe de coaccionar tu decisión de decir, no, entonces, si no eres sueco, si eres sueco, tienes que llevar a la escuela del Estado sueco, pero si no, pues entonces no eres sueco, güey. O sea, como nos la ponen a nosotros, ¿no? De que, no, compra la gasolina de Pemex, güey, porque si no, pues entonces no estás apoyando a la industria mexicana y no eres tan mexicano como yo, güey. Eso no pasa aquí, güey. Eso quedó en el pasado, güey. Eso ya no es una manera útil de atraer a la gente. Esto ya no importa aquí, güey. Tú eres totalmente libre de aceptar y de decidir en dónde quieres ir a dejar tus vouchers. Eso es hermoso, güey, porque no hay nacionalismo. Eso es una de las cosas que más me gustan de Suecia y de los países escandinavos como Noruega y Dinamarca. No hay tal nacionalismo, güey. Eso me parece maravilloso, porque tú sabes lo que nos lleva el nacionalismo. Así es. Mira, yo solamente mencionaré que es importante destacar esto, porque si el propósito de los liberales es achicar al Estado, precisamente tenemos un buen ejemplo en Suecia. Desde el 93, 92, sí, que iniciaron estos esfuerzos, ha venido y que prácticamente el Estado era En creciendo. monopólico en la impartición educativa. Bueno, pues ahora alrededor de un 20% el servicio independiente que ofrece esta alternativa de educación. Y va creciendo, esos son números que van creciendo año con año y ejemplifican precisamente cómo se le puede ir quitando poco a poco ese nivel de abuso y de omnipotencia al Estado, y el ejemplo sueco es un buen Totalmente. ejemplo. Me parece que, bueno, en tal sentido, haríamos muy mal en simple y sencillamente por una anteojera ideológica no apreciar con suficiente importancia este ejemplo, Roberto. Sí, y lo que estábamos platicando en el Facebook Live anterior, Víctor, para nosotros, porque repito, y es algo que me caga, güey, que los anarcocapitalistas dicen que por el hecho de creer que pueden existir los vouchers de educación, pues ya eres socialista, güey. Eso se me hace tan absurdo y tan ignorante, porque esas personas, para empezar, nunca se han dado la oportunidad de leer bien a fondo cómo se trata, cómo se utilizan, y menos venir aquí a investigarlo y a vivirlo con su propia persona. Y repito, para poder llegar a un anarcocapitalismo en donde tú le quites todo el poder al Estado, hay procesos. El proceso más factible y el proceso más real para poder llegar a ese anarcocapitalismo son los vouchers de educación. Si estamos hablando de que queremos quitarle el poder al Estado, al gobierno, de la educación, del adiestramiento, como lo hemos estado comentando, es la única manera, no hay de otra. ¿Cómo? No me han presentado ningún otro plan en donde le quiten el poder al Estado de la educación, menos en la salud, güey. Y menos en muchas otras cosas, por decir, para que te arreglen la parte de afuera de tu casa, todo eso también tiene que ver con los tickets. Entonces, yo lo único que le quiero decir aquí a la gente es, ¿hay una manera de quitarle poder al gobierno? Sí, claro que la hay. Además que hay que leer un poquito más y hay que investigar un poquito más para entender todo este tipo de cosas. Si no te das la oportunidad de leer, si no te das la oportunidad de investigar y si te sigues, como bien dijiste, Víctor, dando las cucharadas de utopía,
no vamos a hacer nada al respecto en México. Hace días, cuando estaba grabando fue en Noruega, en una parte de Drammen, una persona me dijo, uy, no, eso es imposible en México. Claro que no. Dinamarca, Suecia y Noruega estuvieron mucho peor. O sea, literal. Cuando nosotros ya teníamos, por decir, Noruega quizá por el petróleo, pero Dinamarca y Suecia, cuando nosotros ya teníamos petróleo, no tenían nada. Literal. Estaban de la chingada. ¿Y qué hicieron? Ellos no tenían recursos naturales. Víctor, podemos poner algunos datos que vamos a poner en el video que estamos haciendo juntos. Van a ver esos datos. Dinamarca y Suecia no tenían nada de recursos naturales. Y he escuchado gente aquí allá en México que me ha dicho, es que nosotros podemos ser una potencia mundial porque tenemos recursos naturales. Bueno, déjenme decirles una cosa, los países que son potencias mundiales, los países que están en el ranking de los mejores beneficios sociales y todo esto, no tienen recursos naturales. Claro. Claro, Roberto. Mira, yo solamente agregaría a esto que tan elocuentemente mencionas. Bueno, decir simple y sencillamente que si algunos liberales ven con desprecio y desconfianza un esquema como el del voucher educativo o de salud en Suecia, bueno, es simple y sencillamente porque están más enamorados de sus ideas que de la razón. Me parece que en tal sentido, si los liberales decimos ser un pensamiento más abierto, más libre, más sujeto a la constatación, a la prueba y a la razón, me parece que, bueno, oponerse de manera terminante, nada más por un simple prejuicio en función de los impuestos, que de todos modos allí están y te los están cobrando, me parece que bueno, esto es en tal sentido una visión chata que no tiene mucho sentido, porque en todo caso estás más enamorado de la intolerancia que de la razón, y me parece que ese es el gran problema de muchísimos liberales, empezando por muchos anarcocapitalistas, para decirlo así es, de manera muy específica. Me parece que, bueno, en tal sentido, lo que tú estás realizando debe destacarse, y me parece que es un buen inicio hacia lograr tratar de convencer a mucha gente, empezando por nosotros mismos, de que hay opciones racionales que pueden ir permitiendo ir desmontando al Estado, y en el caso de Suecia, bueno, les ha tomado 25 años, pero lo están logrando de alguna manera, sin renunciar a conquistas básicas para ellos, como es la del bienestar, pero al mismo tiempo achicando y haciendo cada vez más intrascendente al Estado. 25 años les ha tomado, y bueno, pues es el momento en que nosotros, al menos como liberales en nuestro discurso, pudiéramos ir empezando a interiorizar esta experiencia y a manejarla dentro de nuestro discurso, y no solamente quedarnos con la intolerancia y la rigidez. Exactamente. Bueno, pues yo creo que para terminar y resumiendo, o más bien, mi punto primordial sería invitar a las personas a que se den la oportunidad de leer un poquito más el contexto histórico de ciertos países. A mí me han preguntado, güey, ¿por qué te clavas tanto en los países europeos? ¿Por qué no nuestro país que tiene tanto? Y ¿de dónde? Y países latinoamericanos que somos hermanos y bla, bla, bla. Yo siempre lo he pensado, o sea, como para qué aprender cómo hacer un país más pobre, güey. No necesitas aprenderlo, eso se hace de manera natural, mientras la gente mientras la gente tenga esa ambición por el poder y por el absolutismo y por decidir por las personas, eso se va a dar, la gente se va a hacer pobre porque se va a hacer pobre. El punto es analizar cómo le han hecho estos países para desarrollar sus riquezas. ¿Qué hizo Adam Smith para salir de lo filosófico? Ir al campo, güey. Irse a Suecia, a Suiza, irse a Francia, irse a diferentes países a analizar cómo es que estos países podían lograr tener la riqueza que tenían. Un ejemplo que él daba
en su libro La riqueza de las naciones era, ¿cómo es posible que Francia, París, para ser exactos, no tiene recursos naturales, no tenía dónde plantar ni nada, y 1 millón de personas comía todos los días 3 veces al día, y otros lugares en donde tenían para plantar, donde tenían gente trabajando todo el día, la gente se moría de hambre, no son los recursos, no son los recursos naturales, es el libre intercambio individual de las personas buscando su propio beneficio y su propio proyecto de vida. Claro, mira, yo solamente te finalizaría, Roberto, señalando un par de cosas. Mira, en México no debo de dejar de reconocer que ha habido gente interesada en promover el tema del voucher educativo. Uno de ellos es Santos Mercado, me parece Sí. que su labor normalizando este discurso ha sido importante. Yo también le he señalado en algunas ocasiones a Santos que necesitamos pasar más que del discurso a las propuestas A la práctica. concretas, es decir, necesitamos ir antes que a la práctica, a la De lo propuesta ideológico a lo concreta, es decir, político. ya con números, cómo hacerlo, dónde, cómo, bajo qué universo, datos sobre cifras, de recursos que se requerirían. Bueno, esa parte nos falta y me parece que en tal sentido el hecho de que tú estés mostrando de que en Suecia está funcionando, bueno, ojalá sea también una invitación a muchos liberales para poder profundizar en este tema más allá del discurso y que vayamos a propuestas más concretas de políticas públicas que logren tener una incidencia en el debate político en nuestros países, no solamente en México, ojalá también en otros países de América Latina que pudieran estar viendo esta transmisión o la grabación posterior en YouTube. Bueno, básicamente eso me interesaría destacar y no me quiero dejar esa que tú mencionabas sobre el nacionalismo. Yo le leía hoy a Eduardo Ruiz, amigo común tuyo y mío. Él mencionaba que los socialistas, su principal discurso es el nacionalismo, es el patrioterismo. Bueno, sí, tiene toda la razón, porque no tienen otra cosa más que presumir logros colectivos, pero que ya vimos que en su práctica cotidiana prefieren que sus hijos no disfruten de esos logros que ellos están promoviendo y logrando. Prefieren más bien que sean de otra manera sus Así hijos es. quienes disfruten otra cosa, ¿no? Así es, Víctor. Y yo creo que, bueno, pues queda los puntos que teníamos que tocar se han tocado. Esto se va a profundizar un poquito más en el video que estamos haciendo. Invitarlos a que en el futuro se den la oportunidad de verlo. También este Facebook Live, que creo que puede sacar de dudas a ciertas personas y les puede apoyar y ayudar un poquito más en lo que quieren. Últimamente he recibido mensajes de personas que me dicen que les ha servido mucho todo lo que hemos estado haciendo, lo cual me hace muy feliz y creo que a ti también, y creo que a todos nosotros nos hace muy felices de darnos cuenta de que sí hay gente que está tomando en cuenta nuestros videos, que está intentando aprender junto con nosotros y está acercándose más al libertarianismo y al liberalismo. Para ellos es esto. Para ellos es todos estos videos y todos estos, lo que estamos haciendo, que nos ha costado mucho trabajo, Víctor, en muchos aspectos, de tener que ponernos de acuerdo, de tener que, tú sabes, ¿no? Y nos ha costado mucho trabajo, entonces espero que de verdad siga con esta idea la gente de que gracias a todo esto que estamos haciendo, pues saque una conclusión a favor del libertarianismo, a favor del liberalismo, y qué mejor que contigo, que eres prácticamente, y muchos de nosotros coincidimos que eres un héroe libertario en México, y que sin ti creo que nada de esto y muchas de estas cosas, no, y te lo digo en serio, muchas personas coincidimos en ello, te lo puede decir Víctor, te lo pueden decir potosinos libertarios y te lo pueden decir muchas otras personas. Sin una persona como tú no hubiéramos podido hacer nada de esto. Yo te lo digo, yo te lo debo. Entonces, nada más invitarlos a que sigan las páginas de Instagram, de Twitter, de Facebook, de México Libertario, de Grupo Libertario Salamanca y de Potosinos Libertarios, por supuesto, entre ¿cómo era? ¿Mujeres Libertarias? ¿Algo así? ¿En México? ¿Sí? Así Ok. es.
Entre otras muchas, entre otras que se están sumando a la batalla de las ideas. Y bueno, por último, Así me es, gustaría libertad de saber si ideas en quieres agregar algo. Guadalajara, etcétera. Exactamente, sí. Me gustaría saber si quieres agregar algo al respecto. Sí, yo nada más preguntarte, Roberto, ¿no tendría ningún inconveniente en que la gente te contactara, sea vía de Facebook o Twitter, para preguntarte algunos aspectos específicos de esto? Te lo Sí, pregunto, pues, para poner, por ejemplo, en la transmisión que se haga en grabación, en la edición que se haga para YouTube, pues poner, por ejemplo, los datos de tus redes sociales. Me parece que es por importante supuesto. que puedas tú orientar a alguna gente que necesite alguna información adicional. Sí, pues nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Libertario Salamanca, en Twitter como Grupo Libertario Salamanca, y yo creo que en cualquier parte si buscan Grupo Libertario Salamanca a lo mejor encuentran algo. YouTube igual, en donde estamos subiendo las grabaciones y diferentes actividades que hemos estado haciendo, entre ellos podcast. Y bueno, Víctor, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, no, solamente agradecerte la oportunidad. Me parece también destacar el esfuerzo que tú estás haciendo y me parece que va a rendir buenos frutos. Y bueno, pues ojalá no nada más hacer nuevamente un llamado a la racionalidad por parte de muchos liberales para que vean esta como una opción realista de ir desmontando y achicando y constriñendo al Estado, que me parece que es una buena solución y no tanto quedarnos enamorados de la rigidez de muchas de nuestras ideas. Me parece perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias, Víctor, porque fue algo difícil el poder hacer esto por diferentes cuestiones, pero ya está aquí y como siempre fue un verdadero placer tenerte, alguien tan importante y con tanta sabiduría como tú, enseñándonos a nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Y estamos vamos a hacer el próximo. Y solamente disculparme, Roberto, por el problema del horario, una No, disculpa, realmente sí fue un error de mi parte, que puse 2 de la tarde, hora de México, sí, pero creí que eran las 8 en Gothenburg y no, pues en realidad eran las 9. Yo me quedé con el horario de Inglaterra, que son 6 horas de no te distancia. Una preocupes, disculpa, Víctor. Entre, tú sabes que sí, fue güey. básicamente un descuido más que una mala intención. Totalmente de acuerdo, y tú sabes que entre nosotros siempre unidos, güey, porque para esto estamos, para hacer las cosas, ¿no? Bueno, entonces estamos en contacto. Yo creo que ya mañana no, sería pasado mañana lo de Dinamarca, pero acuérdate que vamos a hablar de Cristiania, y déjame decirte que me acabo de enterar que es el Great Pride en Dinamarca, en Copenhague. Entonces va a haber mucho material de dónde hablar. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Ten una excelente tarde. Yo ahorita ya es noche, pero bueno, estamos en contacto y nos ponemos de acuerdo para hacer el flyer de Dinamarca. Claro que sí. Que tengas una muy buena noche, mucha suerte, buen provecho. Gracias. Igualmente, nos vemos y muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo. Esperamos sus comentarios y cualquier pregunta que quieran hacer. Los contestamos en el siguiente Facebook Live sin ningún problema, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bye.